Con esto queda más que claro que los medios de comunicación tradicionales, al igual que algunas personas que se hacen llamar intelectuales, como es el caso de Enrique Krause, pues no quieren a México, sino que realmente quieren los intereses de los extranjeros sobre los de nuestra nación. Y es que el día de hoy este personaje salió en una nota a decir que los estadounidenses o que los gringos tienen que venir a nuestro país a dictar la política y a dictar qué es lo que hace México, puesto que dentro de estas notas este personaje salió con un discurso que me parece absurdo en su totalidad, que incluso se rescata por parte de un tuitero, que es esto que ustedes estarán viendo subrayado en pantalla, o lo que él subrayó, en el que dice que bueno, el actual presidente de los Estados Unidos, quien es Biden, tiene que brindar pautas para la soberanía de nuestro país, o tiene que brindar pautas en el tema de las decisiones políticas de México. Imagínense cómo alguien que dice defender a México, también dice al mismo tiempo que tenemos que entregarle el tema de la soberanía de nuestro país, el tema de la soberanía política a los extranjeros, al más puro estilo malinchista. Esto haciendo referencia al tema de la Malinche, que traicionó a su pueblo entregándoselo a las personas que venían del exterior. Por ello, que el día de hoy Krause salga con este tipo de cosas deja muy en claro cuál es la postura de los opositores, que ellos van a defender el tema de los extranjeros y los intereses económicos de los mismos por encima de los intereses de los mexicanos. ¿Por qué? Porque el malinchismo en estos personajes está muy arraigado, está tan dentro de ellos porque nunca vivieron en el México en el que la mayoría de los mexicanos nos hemos encontrado durante bastante tiempo, un México devastado, un México del cual pues es difícil pasarlo día a día, un México en el que la seguridad es complicada. Pero ¿qué van a saber eso estos personajes o estos medios de comunicación? No van a saber absolutamente nada de eso, porque ellos tienen escoltas, tienen básicamente millones que le permiten hacer lo que se les venga en gana. ¿Por qué? Porque los que lo están financiando son personajes de medios extranjeros, o son personajes que han tenido el control de México durante bastante tiempo y solamente ha favorecido a las empresas extranjeras, mientras que a los nacionales, mientras que a nosotros como mexicanos se nos ha quitado bastantes derechos. Ahí tienes el ejemplo más concreto. ¿Qué ocurrió cuando entró el tema del outsourcing o subcontratación? ¿Creen que estos medios de comunicación como Krause, creen que varios medios en donde participa Dresser u otros por ahí salieron a decir, no, oyes, ¿cómo vas a meter este mecanismo de subcontratación, el cual básicamente le hace que la gente tenga salarios miserables y no son especializados? Ahí no salieron a decir nada, pero caray, no se afecten los intereses extranjeros, como el tema de la reforma eléctrica, porque ahí dicen, no, sí, ahí tienes toda la razón. Por ello, que este tipo de cosas esté pasando, deja muy claro el paisaje y le hace ver a los mexicanos, o a la mayoría de los mismos, que estas personas no defienden a México, defienden al que está allá afuera, defienden al que básicamente no es de nuestra nación. Ellos solamente ven por sus intereses, porque mientras ellos sigan recibiendo miles de pesos, o sigan recibiendo millones de pesos, pues se van a quedar callados y van a defender al que les da de tragar, como por ejemplo este tipo, que Krause salió a decir eso, es que no, los extranjeros no tienen que brindar la pauta, y trató de ocultarlo con la excusa de, es que entre amistades, entre, pues vamos a decir, entre colegas. No, señores, eso no se tiene que solicitar, porque nosotros conocemos perfectamente cuál es la definición que tienen los estadounidenses para decir que va a llevar democracia a un país. Ustedes pónganse a investigar en qué países a los que dijo Estados Unidos que iba a llevar democracia están devastados. Te percatarás de que todos, o sea, esos no llevan democracia, esos llevan plomo, llevan asesinatos, llevan un sinfín de cosas que dañan a la población de ese país. Y al parecer el día de hoy Krause dice, no, es que los gringos tienen que decidir en México, porque México no tiene que ser soberano. ¿Qué clase de pendejos son estos que se hacen muy intelectuales, pero ponen por encima el interés de un gringo, el interés de un extranjero, sobre el de los mexicanos y sobre su libre decisión? Porque los que dictaminan la política, o cómo es que se llevan las cosas en la política en México, son los ciudadanos con su voto. Y al parecer Krause quiere que eso no pase, quiere que los extranjeros, sin importarle a la gente cuál es su decisión, cuál es su punto de vista, pues que eso se pasen a tercer plano, y que venga el gringo a decir, no, aquí se hace esto y esto. Por suerte hay muchos mexicanos que le recalcaron de, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo quieres decir o cómo dices que es más importante que alguien que no está en México, que no comparte tus mismos intereses, quieres ponerlo a que haga política en nuestro país? Porque estos tipos siempre hablan de, es que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario, Andrés Manuel López Obrador le gusta dañar la democracia. Señores, los primeros que están pidiendo actividades completamente autoritarias son la oposición. Ellos desde hace bastante tiempo vienen diciendo, Estados Unidos, intervienen en México.
ven a intervenir en México. Ellos han dicho eso durante bastante tiempo. Ah, ¿verdad? Pero para ellos dicen, no, es que eso no se trata de nada. Yo solamente quiero que se sobaje la soberanía de la nación. Pero ya es lo único que quiero. Imagínense, esos son los que se hacen llamar intelectuales. Los que no conocen la historia de los Estados Unidos o los países que llevan democracia. Los que no conocen que realmente para que un país evolucione, tiene que ser básicamente por sus decisiones. No tiene que ser por un país extranjero. Por eso, cuando me dicen, es que Dresser es un intelectual, es que Krause es un intelectual, pues lo dudo mucho. Sus posturas, sus decisiones son un absurdo desde el primer momento. En México no se está sobajando absolutamente nada. Es la primera vez en mucho tiempo que puedes decir lo que quieras, como quieras, sin que te pase nada. Porque desde presidencia no vas a tener a gente que te manden a que te quiten la vida, como sí pasaba con Felipe Calderón, que cuando le salieron las acusaciones contra su mano derecha, que era Genaro García Luna, pues Calderón mandaba o a detener, ¿no? y mantener preso a varios personajes que pues se enteraron de ello o les quitaban la vida. Ah, pero es que eso no se lo digas a los intelectuales actuales, que es que ellos sí saben mucho según su perspectiva. Pero como por ejemplo el día de hoy que se reveló que Aguilar Camín recibió cheques por cerca de poco más de 3 millones de pesos durante los gobiernos de Salinas. ¿Por qué? Para una presunta investigación, y así por sus agallas. ¿Y saben dónde salió ese dinero? De una partida secreta. Lo mismo quieren volver estos medios de comunicación. ¿Cuánto ganaba Krause porque el Estado le daba un buen de recursos? ¿Cuánto ganaba Dresser? ¿Cuánto ganaba Aguilar Camín? ¿Cuánto ganaban todos esos medios de comunicación tradicionales que pues hacían ricos a costa de mentirle a los mexicanos? Y que hoy, como tenemos un sinfín de personas que no son periodistas, pero que tienen la posibilidad de dar un comunicado a la gente, de poder expresar una opinión, les arde tanto que dicen, no, es que se sobaja la soberanía, se sobaja la libertad de expresión. No, lo que se sobaja es que básicamente ustedes ya no tienen ningún respaldo por parte de los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque les mintieron durante décadas, ocultando pues las cosas que tenían que haberle dicho. Eso no lo comentan. Y entonces esta publicación que hizo Krause es un absurdo, es una completa idiotez que vengas a decir que los gringos tienen que dictaminar la pauta, que tienen que venir a decir qué hacer, que tienen que guiarte en un camino. Eso nunca ha funcionado. Que hay un intervencionismo por parte de una nación en otra ha quedado más que comprobado que no ayuda en nada. Simplemente termina destruyendo, y más cuando son los Estados Unidos. Eso sí son acciones arbitrarias. Eso sí se le llama buscar hacer daño sin tener realmente una razón. O eso sí se le llama ser una bola de dictadores. Porque en el caso de estos medios de comunicación quieren que haya dictadores, pero desde el extranjero, que nos vengan, nos digan qué hacer, cómo hacer, mientras ellos sigan ganando millones y tengan a la mayoría de la población sobajada, pues van a seguir diciendo que con los gobiernos anteriores estaban mejores. Pero bueno, por suerte hay más gente que está enterada de este tipo de hechos y le ha dicho, a ver cabrones, ustedes solamente están mintiéndole a los mexicanos y están viendo por sus intereses. Y los invito a que vean el otro video que traje antes que en donde se menciona que Aguilar Camín recibió poco más de 3 millones de pesos a la moneda actual durante el periodo de gobierno de Salinas. Para que se percaten de que estas personas no dan un paso sin guarache, como se suele decir. Y no me queda otra cosa que mencionar, más que si esta información les agradó, me podrás dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos vemos, gracias por verlo, hasta luego.